Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo esta primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hemos dicho cuando iniciamos tanto la introducción como el capítulo 1 que es la primera carta, la más antigua que se conoce del apóstol Pablo, probablemente entre el 48 más o menos al 52 después de Cristo, y que es una carta donde se da gracias por la filiación, por el ser hijos de Dios, y donde se muestra ese cariño profundo de Pablo con la población, con la iglesia de Tesalónica, y por lo tanto vemos sus inquietudes y su paciencia con el pueblo y la ardua labor que llevó, y cómo el pueblo también es un pueblo paciente y trabajador. Vamos a ver hoy el capítulo 2. Dice así: bien saben ustedes, hermanos, que nuestra ida a ustedes no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como saben, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicarles el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Nuestra exhortación no procede del error ni de intenciones dudosas, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Nunca nos presentamos, bien lo saben, con palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia. Dios es testigo. Ni buscando gloria humana, ni de ustedes, ni de sus hijos, ni de nadie. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con ustedes, como una madre cuida con cariño a sus hijos. Tanto los queríamos que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Han llegado a sernos entrañables, pues recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes los creyentes, como un padre a sus hijos. Así también a cada uno de ustedes los exhortábamos y animábamos, exigiéndoles vivieran de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron como palabra no de hombre, sino cual es de verdad, como palabra de Dios que permanece activa entre ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, han seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también ustedes han sufrido de sus compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas. Por lo tanto, y los que no han perseguido, nos han perseguido a nosotros, no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven.
Así van colmando constantemente la medida de sus pecados. Pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Mas nosotros, hermanos, separados de ustedes por un breve tiempo, físicamente, mas no con el corazón, ansiábamos ardientemente ver su rostro. Por eso quisimos ir a ustedes. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pues, ¿quién sino ustedes puede ser nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesús en su venida? Si ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Bien, este texto, capítulo 2 de esta carta primera a los tesalonicenses, nos va llevando, recordemos, de una concepción que fue madurando. Cuando comienza la idea de que Jesús volvería, porque él mismo lo había dicho, su segunda venida, ellos creen que es muy pronto. Es más, ellos aseguran que es una generación, no más de 40 años. Sin embargo, cuando pasan los años, las décadas, y pasa el tiempo y llega a la centuria, se dan cuenta que no es como creían. Por esa razón, en esta primera carta vemos el apremio por la venida de Cristo, y en la segunda vemos que ya dice: nadie sabe cuándo realmente viene. Ya había cambiado la mentalidad. Entonces tenemos que estar claros en esto, porque en la misma palabra de Dios, en la misma revelación, hay una evolución. No se da todo de una vez, sino que paulatinamente se va dando el conocimiento, la inteligencia de Dios de acuerdo a la capacidad de los seres humanos. Entonces aquí vemos que Pablo dice: bien saben ustedes, hermanos, que nuestra ida a ustedes no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como bien saben, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicarles el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Entonces, este primer versículo y segundo nos plantean una situación. Pablo y compañía han sido maltratados, injuriados en Filipos. Sin embargo, dice, la injuria, el sufrimiento no los detienen para seguir anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque recordemos que la fe de Pablo está anclada en una experiencia personal con Jesús, el cual él le descubre en la luz y en la palabra. Una luz que le envolvió y una palabra que le habló. Y esto tiene mucho significado para las comunidades y para los creyentes de hoy. Cuando nuestra fe se basa en experiencias meramente emocionales, que me dio escalofrío, que me hizo llorar, que no sé cuánto, esas experiencias, cuando viene la situación dura de verdad, se derrumba uno. Y lo digo porque he atendido mucha gente que pareció un momento dado tener una fe muy boyante, de mucha emoción, incluso de mucho poder. Y cuando vino la lluvia, los vientos y los torrentes, su casa se cayó, porque había construido sobre la arena. Es decir, hablaba de Cristo, hablaban de Cristo, del Espíritu, pero no se basaba en una experiencia personal. En la luz significa en el conocimiento de Dios, en el amor y en la palabra, es decir, una palabra que se ha internalizado y me ha transformado. Entonces dice Pablo que él sí, por eso, a pesar de las injurias y todo lo demás, él fue a Tesalónica y dice, confiado, él y los demás,
en nuestro Dios. Desde allí, desde esa confianza en nuestro Dios, no dice mi Dios, sino nuestro Dios. Es el Dios de todos, ¿sí? No es propiedad de nadie, es de todos y todos de Él. Y dice que confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicarles el Evangelio de Dios. Es decir, Pablo está convencido que en un mundo de miedo, en un mundo de ataque y defensa, su fuerza es Dios, su confianza es Dios. Y también que lo que él está anunciando, la valentía con que lo hace, viene precisamente de Dios. Igual que hoy, en un mundo que es igual o peor que entonces, donde todo está lleno de miedo, donde los cristianos podemos quedarnos ensofados muy cómodamente, dice, es confiando en Dios que hacemos caso omiso de la injuria, hacemos caso omiso del odio o de lo que puedan decir de nosotros, y con la valentía de Dios podemos entonces anunciar el Evangelio. Recordemos que la palabra Evangelio viene de Evangelion, traducida como buena nueva, buena noticia, pero tiene un contenido mucho más profundo, porque en realidad el Evangelion se refería a un trozo de papel o de papiro que cuando se estaba en guerra, el reino ganador, y ahí va el rey, escribía en ese pedacito de papel una nota para que la llevaran rápidamente al reino, al pueblo, y entonces, por un lado, se alegraran del triunfo, y por otro lado, prepararan la venida de los triunfantes del ejército con su rey. A ese papel se le llamaba Evangelion. Es decir, era una buena noticia del triunfo. Por eso cuando hablan del Evangelio de Dios, es la buena noticia del triunfo de Dios. Porque ya Dios triunfó. En Dios todo está consumado. Todo eso que nosotros vemos aquí en el presente y que vemos cosas malas y situaciones duras y situaciones difíciles, ya en Dios no hay nada de eso. Ya en Dios todo está consumado. En Dios todos somos felices. En Dios todos somos salvados. Ya. Solo que en la experiencia espacio-tiempo no lo vemos. Imagínense una alfombra que está desplegada. Entonces usted ve el inicio, el medio y el final. Ahora, si usted la enrolla, todo queda en una sola cosa. Algo así ha de suceder en Dios. En Dios no hay tiempo, no hay espacio. En Él todo está consumado. Pablo está convencido de que con la fuerza de Dios, él puede predicar el Evangelio de Dios, que no se lo apropió, sino que se le confió a él y al grupo. Así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Es decir, Pablo está marcando algo fundamental. La predicación del Evangelio no se está haciendo para agradar a los hombres. Es decir, el Evangelio de Cristo no es una predicación dulzona que lo que hace es que la gente quede contenta porque se ha diluido el Evangelio y se le hace decir lo que la gente quiere oír, y por lo tanto todo el mundo queda contento porque cada uno hace lo que quiere. No, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, es el Evangelio de la verdad. Por esa razón dice, nosotros lo predicamos sabiendo que Dios es el que examina nuestros corazones, nuestras mentes.
Dios sabe bien lo que pensamos, lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos. Ahí no hay discusión. Nunca nos presentamos, bien lo saben, con palabras aduladoras. Es decir, no estamos adulando a la población, a la comunidad, ni a los jefes, ni a los de ámbito civil, a nadie. Ni con pretexto de codicia, tampoco andaban buscando dinero. No se predicaba para buscar dinero. Dios de esto es testigo. Ni buscando gloria humana, que me vieran, que me alaben, que digan que lo hago bien, que soy un superapóstol, como él mismo dice. No anda buscando nada de parte de los seres humanos, nada de eso. Sino, dice, queríamos que supieran que los amamos mucho, que estábamos dispuestos a darle no solo el Evangelio de Dios, no solo la buena noticia del triunfo de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entonces aquí vemos la capacidad de un apóstol, de un enviado. Es alguien que no solo anuncia el Evangelio, sino que es capaz de dar la vida y de darla por amor. Dar la vida por amor a esa comunidad. Ahora imaginémonos nuestras comunidades actuales, que es una comunidad que debe ser apostólica, basada en los apóstoles y a la vez enviada como apóstoles a dar la vida por los demás. Sin embargo, el mundo nos está tragando porque el mundo no quiere dar la vida, quiere chupar la vida de los demás. Entonces, a veces en las mismas comunidades lo que se está viviendo es eso: yo no quiero dar la vida. Y dar la vida significa de manera concreta el servicio pastoral, el servicio a los demás, desde el carisma de cada uno. El que tiene capacidad con los niños, da su vida con los niños. El que tiene su capacidad, su carisma con los jóvenes o con los trabajadores o con los enfermos, lo da allí. Pero está dando la vida. Recordemos que al decir dar la vida está diciendo lo mismo que dar la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, dar la vida es dar la sangre como Jesús, dar la vida como Él por los demás. Pablo está dispuesto y compañía, dice, a dar la vida por ellos. Han llegado a sernos entrañables, es decir, aprendieron a amar la comunidad. Pues recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Nosotros llegamos a ustedes y hubo mucho trabajo y mucha fatiga en el anuncio, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Miren que la tercera vez que dice, le proclamamos el Evangelio de Dios. ¿Por qué lo repite tanto? Porque quiere que se convenza a la comunidad que eso que le han anunciado no es meramente humano, que ese mensaje no está ni siquiera en la lógica humana, va mucho más allá. Es la buena nueva del triunfo de Dios en Cristo sobre el pecado, sobre el mal que llamamos Satanás y sobre la muerte. Es buena noticia de Dios porque los creyentes ya no creemos ni en el mal, ni en el pecado, ni en la muerte, porque todo ello ha sido vencido por Cristo. No, pero yo veo a la gente que se muere, no, pero es que eso no es muerte, eso es cambio, evolución, nada más. No, pero yo veo el mal, pero ese mal que estás viendo es un reflejo tuyo. No, pero es que yo veo a Satanás, ¿y no lo viste? No, el real Le Satán, que se opone al amor, que se opone al Evangelio, está dentro de ti. Es mi yo falso que se opone al amor y continuamente me llama al miedo, al juicio, a la condena, al resentimiento, al odio. Y ahorita vamos a ver cómo lo dice Pablo, ¿no? Dice entonces,
Pues trabajando día y noche para no ser gravoso, a ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Cómo se está llamando Pablo, él y a los compañeros? Santos, justos en su comportamiento. Nosotros vivimos santa, justa y irreprochablemente con ustedes. ¿De qué está hablando? Que no se equivocó, no. Está hablando que su fuerza era el amor de Dios, el espíritu del amor de Dios. Cuando el espíritu del amor de Dios nos conduce, vivimos santa, amable e irreprochablemente, aunque a veces nos equivoquemos. Santa Teresa de Jesús decía, en una comunidad puede haber muchos tipos de pecado, pero lo que no puede faltar es el amor y el perdón, porque es el amor y el perdón lo que mantiene viva la comunidad, fuerte, siempre trabajando hacia adelante. Entonces, esto es importante. Dice, como un padre a sus hijos, miren cómo, a qué nivel ya, como un padre a sus hijos, así también a cada uno de ustedes los exhortábamos y animábamos, exigiéndole vivieran de una manera digna de Dios. Como un padre, miren cómo él se compara ante la comunidad, como un padre con hijos. Así los amé. Y por eso dice dos verbos, exhortar y animar, y luego exigir. Les exhortábamos, les animábamos y les exigíamos vivir, dice, de una manera digna de Dios. ¿Qué significa una manera digna de Dios? Vivir como Jesús. Vivir en el amor y desde el amor. Vivir en la compasión. ¿Qué es lo que dice el texto? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, sean santos porque su Padre Celestial es santo. La vida en el amor a los demás. Y esta vida en el amor, como decía la lectura de la semana pasada, de la liturgia, es un amor tan grande que incluso ama al enemigo, ora por los que lo persiguen. Y por eso ese amor no es mi amor humano, no es el amor humano de la comunidad. Ese amor humano que cada uno vive, experimenta, eso lo vive el Club de Leones, el Club 2030, el amor humano, el Club Deportivo, el grupo de Zumba. Eso lo vive el amor, el llevarse bien, el apreciarse, incluso el auxiliarse. Pero aquí se está hablando de otro amor, el amor de Dios a través nuestro. Es permitir, como un río que tiene un dique y entonces el agua se empoza, el agua no baja, de ahí para allá todo está seco. Pero si quito lo que hace el dique, el agua fluirá y dará vida. Igual nosotros somos instrumentos del Espíritu de Dios. Si me cierro, si me identifico con el yo humano, el yo falso, con el ego, con la carne, Pablo va a decir las obras de la carne, lo mismo, entonces yo me cierro al amor de Dios y Dios me estará amando siempre. Estaré lleno de amor siempre, pero no fluye de mí a los demás. Solo cuando yo me entregue totalmente, me rinda a Dios, y entonces ya no vivo de lo que yo espero, ya no estoy confiando en mí, sino que me suelto, entonces el río de la vida fluye a través nuestro hacia los demás. A esto se refiere, ¿no? Es el río de la vida que nos debe llevar a vivir de la manera digna de Dios. Vivir como sus hijos e hijas, como los que somos, imagen y semejanza.
Entonces, si Dios es amor, Dios es alegría, Dios es paz, Dios es justicia, Dios es ternura, y nosotros somos imagen y semejanza suya, nuestro ser más profundo es amor, paz, alegría, justicia, ternura, magnanimidad. Entonces, vivir de acuerdo a esa dignidad de Dios o de manera digna es vivir lo que realmente somos. Vivir amando, vivir en la paz, etc. Dice que los ha llamado Dios a su reinado y a su gloria. Y aquí estas dos palabritas son importantes. Recuerden que, aunque alguna Biblia dice reino, el término reino se tradujo del griego basilea. Pero el término arameo y hebreo, que es distinto, el término hebreo es malkut y el arameo es malkutá, en realidad significa reinado, algo que es dinámico. No es reino como un lugar físico, sino reinado como algo dinámico, el reinado de Dios. Dios nos ha llamado a su reinado, es decir, a permitirle que Él reine en nosotros, y a su gloria, a su manifestación, es decir, que Él se manifieste en nosotros, que el rostro invisible de Dios se pueda ver en nuestros rostros visibles. Y fíjense que esto es de una manera muy simple, no tiene que ver con hacer grandes cosas, no. El rostro invisible de Dios se ve en el rostro visible nuestro en pequeños detalles, en una mirada compasiva, en una sonrisa, en un apretón, en un dar la mano con cariño, en un poner la mano en el hombro, en un callarse a veces para no juzgar, en un comprender, en un pensamiento de deseo de lo mejor para los demás. Allí estoy mostrando el rostro invisible de Dios en mi rostro visible. Ahí está uno mostrando la gloria de Dios, su manifestación. Entonces Pablo está muy claro en esto. Hemos sido invitados a su reinado, y dejándolo reinar se da su manifestación. Es lo que decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Pero bueno, para que pueda reinar Dios y pueda darse su gloria en nosotros, falta algo, que lo dijimos hace un momento: hágase su o tu voluntad, en la tierra, en Adamá, en los hombres, como en el cielo, como en ti Dios. La única manera de que se dé esto que dice el versículo 12, ya, que los ha llamado a su reinado y a su gloria, es precisamente que se haga su voluntad, no la nuestra. De poner nuestras voluntades para que se haga su voluntad. Hoy es muy necesario en nuestras comunidades cristianas que descubramos esto y que lo asumamos. Más importante que nuestras voluntades, más importante que lo que nosotros queremos que se haga, más importante que lo que a mí me parece que debe ser, más importante que las leyes que yo persigo que se realicen, es que se haga su voluntad. Y su voluntad es siempre voluntad de amor, voluntad de compasión, voluntad de misericordia, voluntad de ternura. Es por eso que Jesús en este tiempo marca mucho: vayan y sepan o aprendan lo que quiere decir o lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, amor en vez de holocaustos. Porque en nuestras voluntades hacemos un tejido de ideas para hacer la misma voluntad de esos tejidos. Entonces yo en esta cuaresma voy a hacer este sacrificio y el otro y lo otro. No, es que eso no es lo que Dios quiere, ¿eh? Eso lo estás planteando tú. Y yo voy a dejar de comer todo el viernes y voy a hacer unos ayunos terribles. No. Decía San Luis Gonzaga que el mejor ayuno es comer ordenadamente.
comer ordenadamente. Entonces, lo que el Señor nos pide ahora es misericordia en vez de sacrificio. En vez de hacer un sacrificio enorme que me rompa los pies, que se me caiga la piel por el sol, mejor ten misericordia con mamá, con papá, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el que te robó la gallina, con el que te hizo algo. Ten misericordia. Y en vez de hacer un holocausto, ¿ve? Que ya no se hacen holocaustos de animales, ¿no? Pero en vez de hacer algo que tú piensas que va, bueno, en esta semana voy a hacer esto. No, decía un señor, voy a leer la Biblia al sol sin camisa todo el mediodía. No, en vez de hacer eso, vive amor, ama a los tuyos, ámalo, recuerda, no es con la fuerza humana, porque siempre decimos, es que yo no puedo, claro, no, con la fuerza humana no se puede. Lo que tengo que hacer es nada, es permitirle a Dios que ame a través de mí. Porque Él sí sabe amar. Él sí sabe amar. Recordemos que el amor humano, lo que nosotros llamamos amor humano, en realidad son sentimientos, emociones egoístas, egocéntricas e infantiles. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos, sí que la amo con todo el corazón, o lo amo con todo el corazón, con toda la vida es mi amor? Pero eso es mientras la persona se mantiene en el cuadro que yo he hecho de ella, mi cuadro emocional. El día que se me salga un poquito del cuadro, ya no me gusta, ya no estoy contento, ya algo tiene que cambiar esa persona. Y el día que se me salga del todo del cuadro y se vaya con otro, con otra, o me deje, la odio. Entonces por eso vemos que la mayoría de los amores humanos comenzaron por amor y terminaron en odio, desprecio, no se hablan. Y eso le llamaron amor. No es amor, es egoísmo, egocentrismo, infantilismo. El amor verdadero es permitir que el Dios verdadero, que es amor, ame a través de mi espíritu, que es amor también, y se manifieste en el mundo físico como el amor verdadero. El amor que es un culto, como dice Jesús, en espíritu y en verdad. El amor mismo ya es culto a Dios, porque al nosotros amar y Dios ser amor, es culto a Dios. ¿Ven? Entonces, en este otro punto dice la fe y la paciencia de los tesalonicenses. Primero Pablo habló de su fe y de su paciencia. Ahora él va a hablar de la de los tesalonicenses. Dice, de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Es decir, hay otro motivo en Pablo y en los que le acompañan. Y dice, es una actitud de gratitud. De gratitud por la comunidad. De gratitud, de alegría, de gozo, porque la comunidad, dice, acogió el evangelio. Entonces ahí podemos ver los sentimientos que está manejando Pablo y compañía. Son sentimientos que no son meramente de la carne, no son meramente del ego, vienen del espíritu, porque la alegría del pueblo, el crecimiento de la comunidad es mi alegría. Entonces uno puede preguntarse en este siglo XXI, ¿cómo nos alegramos por el crecimiento de la comunidad? O podemos entristecernos por el no crecimiento, o no me importa nada. ¿Qué me importa a mí la comunidad? Estamos viviendo tal vez, como decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, más nada. Yo y mis problemas, más nada me preocupa. Más nada me importa que yo y mis problemas. Y lo digo así porque así lo decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. ¿Cómo estamos realmente nosotros hoy en las comunidades? Entonces Pablo está alegre, da gracias a Dios porque ellos recibieron la palabra, la acogieron, dice, no como palabra de hombre, fíjense, sino como palabra que es en verdad palabra de Dios. ¿A qué palabra se refiere? O sea, Pablo, cuando les predicó a los tesalonicenses, les habló de las palabras que él se conocía de memoria,
de los profetas, le habló de la Torá, le habló de los salmos. A esa palabra se refiere él. No es a lo que él decía ahora, no es a su mensaje ahora de la carta, sino que cuando él les predicó el evangelio, él usó el recurso de la palabra de Dios. Para Pablo, cuando habla de la palabra de Dios, no está hablando de los evangelios, todavía no se habían escrito. No está hablando de sus cartas, todavía ni siquiera él ni se imaginaba que un día las llamarían palabra de Dios. Está hablando de lo que él les dio a la comunidad, que eran los profetas, la sabiduría de Israel, los salmos, etcétera. Dice, ellos oyeron una palabra que les di, no humana, sino la palabra de Dios, como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes los creyentes. Es decir, la palabra de Dios no es una palabra pasiva, que es lo que la mayoría de la gente hoy percibe. ¿Qué significa una palabra pasiva? Yo me quedé escuchando la palabra, la oí, ay, qué linda, me fui y se me olvidó. Es una palabra pasiva, pasó, no hace nada, pasiva. Sino que es una palabra activa. La palabra de Dios es activa, es decir, cuando llega a mí y yo me abro esa palabra, de inmediato, como dice el profeta, como la lluvia cae del cielo y remoja la tierra y no sube hasta germinarla, eso sucede en mí. Una palabra activa es que esa palabra germina en mí algo y en mí comienza a crecer algo. Se hace activo en mí este elemento y me activa a mí también como persona, como cristiano. Porque dice, ustedes hermanos han seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea. ¿Cuáles son las iglesias de Dios que estaban en Judea? El grupo de judíos que estaban siguiendo la comunidad mesiánica guiada por Santiago o por Felipe o el mismo Pedro. Las iglesias que menciona aquí, cuando dice iglesia, está hablando de comunidad, asamblea. No es la iglesia que hoy vemos católica, no, todavía no se había hecho nada de esto, no se había conformado lo institucional, sino que se llama iglesia, porque la palabra iglesia, español, eclesia, eclesía, latín, eclesia, griego, kahal, hebreo, es lo mismo. Incluso puede usarse sinagogue, sinagoga, sinaxis, lugar de reunión. Entonces, pues bien, dice el texto que habían unas iglesias que vivían en Jerusalén y que ustedes las recibieron como palabra viva, como ellos. Al igual que ellos, ustedes recibieron la palabra de Dios como palabra viva. Es decir, una palabra que no se queda en un libro. El libro solo contiene la palabra. Cuando la palabra yo la asumo, se vuelve vida en mí. San Francisco de Asís decía, Señor, hazme un evangelio viviente. O sea, que mi vida misma sea evangelio, una buena noticia, una buena nueva del triunfo de Dios. Entonces ya otra cosa, en las comunidades actuales nosotros, ¿qué actitud tenemos? Es una actitud no triunfalista, que no es lo mismo. El triunfalismo es la iglesia triunfalista, llena de pompa, no, triunfo, una comunidad triunfal, porque sabe que hemos triunfado sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mal en Cristo Jesús. Una comunidad que muestra el gozo de la salvación, personas gozosas, personas alegres, a pesar de una situación económica, a pesar de una enfermedad, a pesar incluso de una enfermedad terminal. Pero ser gozo de Dios, mostrar el gozo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros creemos en la palabra viva, activa, el reinado de Dios se vuelve lo más importante para nosotros. Es el tesoro. Por lo tanto, el reinado del amor, que es lo mismo, es lo que nos inunda. Y el amor trae alegría, trae paz. Pero cuando no es una palabra activa para mí, sino que se queda pasiva en mí, entonces reina en mí el yo falso,
el ego, y lo que hay en mí es tristeza, rencilla, mal carácter, maltrato, mal mirar, etcétera. Porque lo que estoy siguiendo no es la palabra viva, no es el Espíritu Santo, sino el propio ego, el propio yo. Dice, porque ustedes, hermanos, han seguido el ejemplo de las iglesias que estaban en Judea en Cristo Jesús. Son las comunidades seguidoras del Mesías, de Cristo. Pues también ustedes han sufrido de sus compatriotas los judíos. Recuerden que los judíos perseguían a los que estaban siguiendo a Jesús. Al principio no. Al principio los judíos veían a los seguidores de Yoshua, de las comunidades mesiánicas, como otro sector judío, como los fariseos, los saduceos, grupos judíos. Pero cuando ya empiezan a decir que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, y que la comunidad es una comunidad divina, mesiánica, ungida, entonces los judíos empiezan a apartarlos y echarlos hasta el año 89 con el concilio de Yamnia, cuando los sacan de la sinagoga ya y comienzan las persecuciones, ¿sí? Así que esto se debe a que hubo una división paulatina, y ahí es que comienza, porque más allá todavía siguen las persecuciones. Bien, dice, estos son los que dieron muerte al Señor, los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Es interesante eso, fíjense. ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes mataron? Cuando tú lees los relatos, ¿quiénes mataron a Jesús? Los romanos. Fue el emperador el que mandó a crucificar, y fue una ley romana y fue una pena romana. ¿Por qué entonces dice que los judíos? Porque los judíos no lo aceptaron. Los judíos lo acusaron. Entonces ya no aceptar a Jesús es matarlo, ¿sí? Ellos no ejecutaron el clavarlo, pero lo rechazaron, como nos han rechazado nosotros y a ustedes, dice. Ellos mismos. Por eso dice, cuando dice no agradan a Dios, no es en el mero sentido del agrado que nosotros pensamos que hay que agradar a alguien, no. Significa no están siguiendo la voluntad de Dios. La voluntad amor, la voluntad compasión de Dios. Y por lo tanto son enemigos de todos los hombres. Es decir, ser enemigo de los creyentes de Cristo es ser enemigo de toda la humanidad. En virtud de esto es que el maestro Eckhart decía que cuando uno ama a una persona, en ella se ama a sí mismo y ama a todas las personas y ama a Dios. Pero cuando uno odia a una sola persona, en ella me odio a mí mismo, odio a todas las personas y odio a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Entonces Pablo dice, si ustedes odian a los seguidores de Yoshua, odian a toda la humanidad. Aunque diga que se aman entre ustedes, se odian también. Porque odiar a uno es odiar a todos. Ustedes han leído, por ejemplo, los documentos del Papa, Laudato Si, por ejemplo, o también en Gaudete et Exsultate, repite lo mismo: o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Esa idea de la salvación individual, ya Spes Salvi, Benedicto XVI decía, yo no sé cuándo entró esa idea en la iglesia, pero una idea errónea. La salvación individual, olvídese, o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Por eso la importancia de preocuparse por el cuerpo entero. No es que el otro es su problema ya, el que usa droga y esa es su vida. No, él es mi problema también. Porque somos uno. Todos somos uno. Bien, dice el texto también aquí que son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Para que los gentiles se salven. Pero recuerden que ese salven no está pensando que después de muertos, No, ahí no está pensando para después de muertos, para que se salven ahora.
Y salvarse ahora es que los gentiles lleguen a tener una vida nueva, una vida buena, una vida dichosa, una vida de paz. Yo recuerdo un día haber ido a el Jobo de San Lorenzo a anunciar. Siempre hacía eso, me iba caminando, daba el carro a un lado, me iba a caminar. Y llegué a una casa de piso de tierra, de cañaza, de unas tejitas, una señora mayorcita como de 89 años. Y me dice, padre, y era diácono, padre, mire que vamos usted va a visitar, y dice, cuando regrese le voy a dar el almuerzo. Y yo regresé, hizo arroz blanco y una gallinita de patio, y comimos ahí felices los dos. Y ella me dijo, padre, yo soy dichosa, yo soy feliz, yo experimento el amor de Dios, yo no tengo nada que pedir a la vida. Y yo me quedé así porque yo decía, wow, cuánta gente atiendo con tantos problemas que traen, dicen, y esta mujer que no tiene nada, una tierrita ahí, unas gallinitas, una casita, está dichosa. Y es que esa dicha para ella era, Dios me ama y yo lo amo. Es esta la experiencia de Pablo. La experiencia que quiere darle a los paganos es la experiencia de Dios. Por eso dice, mas nosotros, hermanos, separados de ustedes por el tiempo, físicamente, mas no del corazón. Dice, estamos separados físicamente, pero eso no es tan cierto, dice él. En el corazón estamos unidos, somos uno en el espíritu de Cristo. Mire que Pablo, ¿cuánto hace de esto? Ya Pablo estaba clarito en eso. Somos uno. Y lo dice así, por un breve tiempo parece estar separados físicamente, mas no con el corazón. Dice, ansiamos ardientemente ver su rostro. Por eso quisimos ir a ustedes. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. ¿A qué fue que le salió Satanás un bicho para impedirle a los barcos? No. Dice, lo que hay que decir es que, pero lo opuesto al evangelio no lo impidió. Lo que se opuso puede haber sido una enfermedad, puede haber sido los perseguidores. Lo que se opuso a él ir a anunciar el evangelio, a verle, le llama le Satán, lo opuesto. Por eso he dicho otras veces, cuando yo me opongo al evangelio, cuando yo me opongo a la verdad de Dios, cuando yo me opongo al amor, yo estoy actuando como le Satán, el mismo Satanás. Y entonces ahí es donde entendemos el auténtico exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Es pasar a una persona del desamor al amor. No es sacarle bicho y cadenas y dragones por la boca. Es que la persona salga de un estado de desamor al estado de amor, de la muerte a la vida. Ese es el mayor exorcismo. Y por eso en el bautismo fue incluido desde el inicio. ¿Qué era el exorcismo primitivo? Era una oración en el que se pedía que por la ayuda de los papás y el padrino, el testigo, los testigos, ese niño o ese adulto fuera preservado del mal. Que el mal no lo abrazara, sino que siguiera el camino del bien. Bien, lo dejamos aquí para que entonces podamos hacer un compartir, olvidando que Pablo dice, se siente orgulloso porque ante la segunda venida de Jesús van a presentarse pues lleno de gozo. Entonces dejamos aquí para las preguntas o algún comentario sobre este capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. No sé si los que están conectados o algo, ¿no? No, padre, no hay ningún comentario en las redes. Sin embargo, pues en la línea de lo que usted mencionaba, pues qué tan hermoso es recordarnos esa unidad, ese sentir al que estamos llamados también a estar en conciencia de que somos uno y que lo que sentimos hacia una persona lo sentimos hacia nosotros mismos y lo sentimos hacia todos, hacia Cristo. Entonces siento que es como
como un moldecito, como una guía que nos pueda ayudar día a día en ese caminar para autoevaluarnos en cada acción, en cada sentimiento, recordar eso cuando siento algo mal, que lo que estoy sintiendo a los demás es hacia mí mismo, que me lo estoy dando, y también hacia Dios. Exactamente, aquí dice, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven, o sea, para que encuentren vida en Cristo, así van colmando constantemente la medida de sus pecados, los otros, ¿no? O sea, de sus errores. Entre más me opongo al amor, entre más me opongo a la vida verdadera, a la vida abundante, entre más me opongo a la paz, yo estoy colmando mi vida de pecado, o sea, de error. Estoy viviendo en error, estoy sufriendo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que entendamos esto y que también entendamos que todos somos llamados para vivir el gozo y la corona de la salvación. Todos, ¿eh? ¿Cuándo? Ya. Ahí el micrófono. Buenas noches, Padre Rory, hermanos. Solo para que pueda aclararme aquí una idea que dice en el versículo 9, pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿A qué se refiere allí con gravosos? O sea que Pablo, estando allí con ellos, trabajaba. Él sabía trabajar, hacer tiendas de campaña. Entonces, él trabajaba para que no lo tuvieran que mantener. Aunque él sostiene también que el que predica merece ser mantenido por la comunidad, porque su trabajo es predicar el evangelio. O sea, a pesar de que eso es lo correcto, yo decidí no ser gravoso, no ser carga. ¿Sí? ¿Algo más? Es importante ver, no sé si lo hemos captado, espero que sí, cuánto amor expresa ese capítulo 2. El amor que siente Pablo por lo que Dios ha hecho en él, la acción de gracia, el estar agradecido por lo que Dios ha hecho en él, el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en la comunidad, la alegría porque la comunidad se abrió a la palabra de la verdad, la alegría porque la comunidad está experimentando la salvación siguiendo a los judíos que se han vuelto al Mesías. Es decir, es una actitud de amor. ¿Allá quieren preguntar de nuevo? Sí, buenas noches, hermano. Es que acaba de comentarnos eso y en el versículo 4 dice, sino que así como hemos sido juzgados, aptos por Dios para confiarnos el evangelio, así los predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Cuando habla de lo gravoso, en ese sentido del trabajo como comunidad, ¿qué nos puede, o sea, cómo nos puede explicar en ese sentido? Porque decía ahorita que gravoso, no gravoso es que es lo que uno hace para ganarse, ¿verdad? No, gravoso es ser carga. Ajá, para no ser carga de los demás. Para no ser gravoso en la comunidad, él trabajaba. Él se esforzaba, no solo predicaba, sino que también trabajaba para no ser carga. Predicaba de día, de noche trabajaba haciendo su trabajo para venderlo y poder vivir. No quiere ser gravoso. Ahora, cuando dice acá que él recibió de parte de Dios para tener la valentía y llevar el evangelio, pues está hablando entonces de su trabajo de predicación. Él alternaba, él predicaba, él anunciaba, pero también trabajaba manualmente para vender los trabajos y así ganarse la vida. En comunidad, ¿cómo podríamos ver esto nosotros y apoyarnos? Bueno, igual que hoy, por ejemplo, una catequista es catequista y sin embargo da el trabajo de catequesis, da el servicio, pero puede ser profesora,
puede ser ingeniera y está trabajando y no le está cobrando a la comunidad. ¿Ve? Padre, en redes hay un comentario de Augusto Batista, dice, casi siempre en las comunidades de laicos, inclusive del clero, hay conflictos. ¿Será que ese evangelio de unidad y amor la iglesia no lo predica o nosotros no lo entendemos? Bien, los conflictos los vemos desde el inicio. Cuando leemos las cartas, incluso cuando dice Hechos de los Apóstoles, que las comunidades se amaban unos a los otros, que compartían todo. Esa es una experiencia de comunidad, es el ideal de la comunidad. Pero cuando leemos las cartas de Pablo nos damos cuenta que en todas las comunidades había problemas. Que la bochinchosa, que el bochinchoso, que el que estaba señalando, que estaba persiguiendo, que los que serían superapóstoles, que los que andaban con ídolos, en todos hay problemas. Lo que pasa es que las comunidades son eso, el Papa dice, son como hospitales de campaña, donde hay heridos para ser curados. Entonces, la iglesia somos todos. Tal vez él quiso decir el clero, pero la iglesia somos todos. Entonces, muchas veces puede ser que el clero no anunciemos suficientemente la palabra, porque la anunciamos en el contexto de la liturgia nada más, de la celebración litúrgica. No vamos a anunciar el evangelio, no evangelizamos. Y puede ser también que los mismos fieles también estén cerrados a la palabra. Entonces pueden ser las dos cosas. Padre, la razón por la cual quería compartir esos versículos es más que todo para animar a toda la comunidad que está ahorita en redes y los que estamos acá trabajando en la parroquia directamente, que no tengamos temor de participar en la iglesia, de dar nuestra vida en la comunidad, porque a veces creemos que porque tenemos un trabajo, tenemos una ocupación, o están los hijos, o qué sé yo, muchas de las actividades, no nos atrevemos a participar, tal vez por miedo, porque pensamos no tenemos tiempo. Sin embargo, el Evangelio nos está hablando, es Pablo, quien nos está animando a nosotros, por medio de la palabra de Dios, de que sí se puede participar, sí se puede compartir y trabajar por el bien común de la comunidad, aunque cada uno en su momento, en sus tiempos o sus, digamos, limitaciones o compromisos. Así que es más que todo eso, para compartir y animar a todos de que no tengamos en nuestra mente la limitación de que por el tiempo, por el dinero, qué sé yo, la iglesia es solo para la gente que no tiene nada que hacer. Eso era lo que quería compartir. Muy bien, a mí me gusta mucho el cine y siempre que voy a ver una película trato de encontrar los mensajes que a veces están allí. Recuerdo cuando vi la película de la primera Liga de la Justicia, cuando Flash le dice, le dice Batman que salve a alguno, y dice, pero es que yo nunca hago eso, yo solo toco y huyo. ¿Y qué debo hacer? Dice, salva uno y verás. Salva uno y te darás cuenta lo que se siente. Entonces cuando él salvó uno, se dio cuenta, entonces empezó a salvar a otros. Porque lo que pasa es que a veces tenemos miedo de anunciar, porque perdemos el tiempo, porque el sol está caliente, porque la vida está dura. Pero el día que lo hago y doy un mensaje que a alguien le alegra el corazón, que le hace sonreír, que ves que le llena de gozo, ese primer hecho te hace ver lo bello que es compartir el evangelio, lo hermoso que es anunciar la palabra. Bien, entonces vamos a culminar, ya ha llegado la hora y agradecemos, vamos a hacerlo con una oración. Te damos gracias, Padre de misericordia, por la palabra que nos regalas, por la llamada actual a nuestras comunidades a vivir según tu evangelio, a vivir según tu amor, según tu compasión. Solamente así podremos comprender, no juzgar a los heridos de la comunidad, porque de alguna manera todos y todas estamos heridos. Enséñanos a ver nuestra iglesia como un hospital de campaña, donde todos ayudamos a la curación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos su participación y les invitamos al próximo martes a esta misma hora. Mil bendiciones.